Saludos. Bye. Muchas gracias. Bueno, pues en esas anda el INE, que se les paga, que pagan, no es verdad. En este espacio no se paga a ninguno de los colaboradores, es una participación periodística, de interés periodístico, evidentemente, por lo que se avecina el domingo. Acá está, como todos los lunes, el senador Emilio Álvarez y Casa, y le tocó dobletear al querido senador Jorge Gaviño. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo Buenos estás? días. ¿Ya te dice senador? Ya me dijiste senador, Ya. pero Está muy me dio bien. gusto, pero soy diputado. Oigan, aquí no se les paga y no es que yo tampoco me enorgullezca, ¿verdad? Pero al senador César Cravioto pues lo bajaron que porque les pagamos o pagan. No, senador. no. Es un exceso del INE. Y mira, yo creo que es una decisión mala. Por cierto, buenos días, buen inicio de semana, Buenos Azucena. días, buenos aquí, días. aquí arrancamos así, aquí Azucena, a cómo va, ¿no? Sí. Es como los veo tanto. Mira, la verdad siento es que sí, pues desde extrañar le mandamos un abrazo al César Cravioto. Estábamos muy a gusto peleándonos con él, hombre. Nos llevamos, no sé, ya unos 2 meses. Sí, claro. Y sí, por supuesto, no recibimos salario, pago ni monumento alguno. Al contrario, venimos por disposición propia, a invitación de Azucena, con gusto. El INE tomó la decisión. Yo ahora, en la mañana me confirmó Jorge, yo no tenía claridad de esa decisión, de bajar a quienes están en candidaturas, ¿no? Quienes están en candidaturas. La Comisión de Quejas del INE consideró que eso da una ventaja desigual, o eso da una ventaja comparativa. El tema empezó con no Lili. les prohíbe las entrevistas. No. O sea, no tiene sentido. Yo honestamente no acompaño ese criterio. A mí me parece un error. Porque, bueno, luego si entrevistas solamente a César Cravioto y no a los otros, entonces te acusan de inequidad y si no de que estás pagando, y entonces es un despropósito. Es un despropósito, y además, digamos, por ejemplo, ¿no? Radio Fórmula logró un equilibrio muy inteligente, ¿no? Y que eso lo que hace es, con mi perspectiva, es ayuda al voto informado, ayuda a la reflexión en el marco de libertad de expresión. Esa es mi humilde opinión. Jorge Gaviño, y te toca doblete esta semana aquí. Y además bien ¡Qué contento, gusto! estoy bien contento de venir contigo y con el auditorio. Saludo con mucho afecto a Emilio, que es un gusto, Jorge. Un conocido ya de hace muchos años y amigo. Fíjate que yo creo que este tipo de decisiones, primero, es extemporánea. Estamos hablando de 5 días antes de la elección. Y quedan 3 realmente de los que se Sí, puede hablar. 3 Hasta días, miércoles, 3 lunes, días martes, que miércoles. se puede hablar, y entonces evidentemente pues es un despropósito que ya pasó toda la campaña y que al cuarto para las 12 dicen tú ya no hables porque puedes influir en la elección. La verdad es que es un despropósito. Yo creo que todo debate construye, siempre y cuando se haga con respeto. En la Edad Media se representaba las ideas con una espada de acero, y precisamente cuando chocan los aceros sale chispas, y esa representa la inteligencia, la luz. Entonces todo debate, cuando es con respeto, es muy bueno. Entonces yo te agradezco a ti que nos convoques y nos des este tipo de mesas. Me da mucho gusto haber estado con ustedes, y bueno, nos vemos como quiera esta semana y la siguiente. Estaba Luis Carlos Ugalde aquí, les antecedió en esta mesa, y él decía 65-66% de participación el domingo sería bueno, 69% sería buenísimo. También me dice que ve algunos riesgos, particularmente con el Instituto Nacional Electoral, y bueno, de eso quiero que hablemos ahora que regresemos del corte. ¿Les parece? Con gusto. ¿Cómo cierran las campañas y qué ven para el próximo domingo? Regresamos, están aquí Emilio Álvarez y Casa y Jorge Gaviño. Con ellos volvemos. Son las 8:46. ¿Qué ven para el próximo domingo? ¿Cuáles son los riesgos potenciales de una elección como la que vamos a celebrar el domingo, senador y Casa? A ver, yo veo, déjame decirlo en 3 tonos, en 3 órdenes de ideas. La primera es, efectivamente, yo creo que el INE no ha estado a la altura, hay que así decirlo. Hay un fenómeno muy notable de uso de recursos desde que empezó el proceso que el presidente dominó la competencia de las corcholatas, y que no se detectó, no se controló, no se organizó su fiscalización debidamente. Segundo, creo que tampoco ha tenido la fuerza suficiente para detener la intervención del presidente en el proceso electoral. Entre la Comisión de Quejas del INE y el Tribunal Electoral van casi 60 medidas cautelares que se dictan hacia el presidente, que el presidente no ha atendido. Y bueno, sigue hablando ahora del proceso electoral. ¿no? Sigue generando una intervención ilegal e inconstitucional, y que por supuesto eso afecta. Por ejemplo, ha hablado más de 320 veces a favor de Sheinbaum,
y ha hablado casi 100 veces de Xóchitl, pero negativamente. Ahora, ¿hay posibilidades de presentar un recurso de nulidad de la elección? Es un recurso constitucional y lo valoraremos. Eso existe en la ley, es una forma de entenderlo y en su momento habremos de valorarlo. Pero es de suyo un recurso constitucional y es un recurso legal que existe. En una elección que tendría que ser cerrada. Sí, nosotros creemos que, digamos, el primer tema es el INE no ha estado a la altura. Ajá. Eso, por supuesto, yo lo he dicho en la mesa del Consejo General, en los términos que ahora te estoy comentando. Segundo, me llama poderosamente la atención, Azucena, cómo en un espacio de menos de 2 semanas, Claudia Sheinbaum cambió de decir que la elección era un trámite a que iba a haber fraude. Eso obedece, la lectura que yo le doy, es porque la elección se cerró. Yo no entiendo cómo Claudia habla de fraude. Si ellos tienen al ejército, tienen a los siervos de la nación, tienen al presidente, tienen las mañaneras, tienen el dinero, tienen el aparato, tienen todo. Es más, tienen a Tadaí, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cómo habla ella de fraude? Es exactamente al revés. O sea, y un fraude normalmente se comete por parte del gobierno, de quien tiene las instituciones. La segunda te diría, vamos a una elección mucho más cerrada. ¿Sí? Y la tercera es, yo no creo, bajo ninguna circunstancia, que Claudio tenga los mismos niveles de popularidad de López Obrador, bajo ninguna circunstancia. Al contrario, creo que va a tener mucho menos votos y ahí el factor del voto oculto es notable. Lo vimos el domingo pasado, no ayer, sino hace 8 días, la marea rosa inundó como nunca el Zócalo y otras plazas y creo entonces que vamos a tener una elección cerrada donde Xóchitl va a estar a favor. Lo dije aquí con César. Yo creo que nosotros la oposición se va a llevar 7 gubernaturas. Una elección cerrada a favor de Xóchitl Gálvez y 7 gubernaturas. ¿Cómo ves, Jorge Gaviño? Pues está viviendo en el país de las maravillas, Emilio, con todo respeto. Primero señalar lo que está en la ley. O sea, yo creo que el INE sí está funcionando conforme a lo que le marca la ley. Las autoridades, dice la Constitución y la jurisprudencia, no pueden hacer más que lo que la ley les permite. Y básicamente el INE pues, está haciendo lo que la ley les permite. Puede llamar la atención al presidente de la República, a los servidores públicos, y solamente puede hacer lo que la ley dice. En ese sentido, sí hay vacíos legales que se tienen que resolver, y bueno, pues aquí está uno encargado de tratar de resolver las lagunas de la ley electoral. Evidentemente también la Constitución señala que la ley electoral se puede cambiar, pero 6 meses antes de una elección, claro, y no después. Entonces, pues será para la otra. Ahorita tenemos que aplicar lo que dice la ley, estrictamente lo que dice la ley. En todos los sentidos, por cierto. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Sí, la ley sí es la ley. La ley sí es la ley, claro que sí es, y así debe de ser en ese sentido. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando la doctora Claudia Sheinbaum se refiere a que están intentando fraude? Es muy claro, el PRI tiene todavía muchísimos mapaches. La mapichería del PRI, el robo de urnas, la compra de votos, toda esa tradición que viene de 70 años del PRI y que luego revivieron en el PAN los 12 años de Acción Nacional. El pueblo se levantó contra la corrupción y el robo y todo esto del PRI de 70 años y cambió al gobierno. Y luego llegó el PAN y le hicieron lo mismo. Ahora está Morena en el poder. ¿Qué es lo que está intentando el PRI? Pues la compra de votos. Y están intentando, por eso cuando en los mítines se pregunta, ¿a ustedes le están intentando comprar votos? Muchísima gente dice, sí, y es el PRI particularmente, los mapaches del PRI lo que están intentando. Y esa es la denuncia que se está haciendo. Ahora, ¿qué esperamos? Tú preguntabas hace un momento, ¿qué esperamos? Bueno, va a ganar la doctora Claudia Sheinbaum sin ninguna duda, ¿Y por qué los decimos? Bueno, porque así lo dicen las encuestas. Los números de personas que se han movilizado alrededor de la doctora Claudia Sheinbaum es impresionante en todo el país. Se han dado ya 3 vueltas a la República Mexicana, a los estados, y todos los mítines son masivos. El cariño que se le está dando a la doctora es impresionante. Bien. Y ellos ya lo saben, y lo sabe la oposición, y por eso la desesperación y por eso el comportamiento actual. ¿Todos los presidentes anteriores a Andrés Manuel López Obrador fueron producto de un fraude? Bueno, hay muchísimas situaciones de fraude cuando estaba el PRI, eso lo sabemos. Bueno, el PAN surge para derrotar al PRI. Históricamente así salió. O sea, ¿Vicente Fox sería el único presidente democráticamente electo?
A ver, hubo fraude por parte del PRI en varias elecciones, y ahí están las casillas Zapato y todas esas situaciones. Ahora bien, yo no digo de ninguna manera que al final las elecciones son legales, porque finalmente se califican y hay legalidad en ellas. Entonces, pero el intento de fraude va a estar, y el PRI lo tiene en su ADN. Senador. Mira, a mí me parece que a veces quienes militan en Morena tienen una especie de enfermedad o una cosa así medio del síndrome de Estocolmo, porque están llenos de priistas, hispanistas y esperantistas. Para empezar tienen a Bartlett. Y esta cosa del brío, ¿no? Castigan a los priistas a los que le ganan. Por ejemplo, el exgobernador de Hidalgo es embajador en Noruega. El Hidalgo castigó, ¿no? Con su voto. El exgobernador de Sinaloa es embajador de España. La gente de Sinaloa supuestamente lo castigó con su voto. La exgobernadora de Sonora es cónsul en Barcelona. El exgobernador de Quintana Roo, que también la gente castigó con su voto, es embajador en Canadá. El exgobernador de Campeche es embajador en República Dominicana. El exgobernador Murat de Oaxaca va a la lista del Senado. El exgobernador del Estado de México, Erubiel, va a la lista de diputados con los aliados, con el Verde. El exgobernador de Nayarit es consejero de la Comisión Federal de Electricidad. El exgobernador de Chihuahua, Corral, va al Senado. Y tienes la protección política al exgobernador del Mazo y ahora a la excandidata del Moral, quien dice que se va. Es decir, están llenos de los que dicen que reprueban y que repulsan. La más reciente emigración, ¿no? Es Alejandra del Moral del PRI a Morena. Entonces, esta cosa que dicen pues se dirían ellos los mapachismos principales, ahí están, encabezados por Bartlett. Y le hemos visto no solo los acarreos atómicos de compra y coacción, paso de lista y cobro de dinero, pago de dinero, lo vamos a ver el miércoles otra vez con el acarreo atómico. Y están llenos de esa forma, esa práctica, esas culturas. Lo que dicen que no les gusta, lo reproducen nada más que atómicamente. Atómicamente, diputado. Bueno, pues a ver, yo creo que les falta a ustedes memoria. Tú me das una lista de exgobernadores que van ¿Cómo se explica embajadores. Esa lista, diputado? Pues a lo mejor Emilio también lo llamamos si se va de embajador, pues Emilio tiene experiencia internacional. Gracias, no, pero no. A ver, el asunto de los equipos. Evidentemente la gente vota por los candidatos, pero también vota por los equipos. ¿Y por qué yo afirmo que vamos a ganar? A ver, vamos a ver primero el equipo de Xóchitl. Xóchitl nombra a Cabeza de Vaca, un exgobernador, para que haga el programa de seguridad pública. Un personaje que no puede ser candidato a senador y le quitan la candidatura. Diputado. Y la cabeza, y no ha sacado la Cabeza de Vaca. Ya no está, no sabemos dónde anda. Y es el encargado del tema de seguridad de Xóchitl. Gurría es el encargado del programa de gobierno, fíjate bien, un programa de gobierno, va a ser el programa de gobierno. ¿Y quién es Gurría? Pues el señor Foaproa. Todavía estamos pagando y lo vamos a pagar. ¿Tienes más nombres? Hasta, Jorge? sí, bueno, aquí tengo. Dámelos ahora que regresamos del corte, por favor. Volver. Son las 9 de la mañana en punto. Aquí continúan en la mesa Emilio Álvarez y Casa y Jorge Gaviño, quien estaba pendiente de completar la mesa de la lista de impresentables. Sí, yo decía que Cabeza de Vaca, que encargado del tema de seguridad, no ha sacado ni la cabeza porque está huido. Gurría, que fue el encargado del Foaproa, que nos dejó una deuda hasta 2070 aproximadamente. Vamos a estar pagando los mexicanos 2070, pero eso sí, él se jubiló con un año de servicio en AFIN, un solo año, a los 43 años, con 120,000 pesos al mes. ¿Qué ética tiene ese señor que nos deja un programa de gobierno? Alito Moreno, que quiere matar de hambre a los periodistas, dice hay que matarlos de hambre. El señor Cortés con sus pactos de Coahuila, dirigente del PAN, que está hablando de
de que necesita notarías, tesorerías, organismos autónomos. Estos señores son impresentables y son los que manejan la campaña de Xóchitl. Bueno, hay que preguntarle al gobernador de Querétaro qué opina del señor Cortés. Y bueno, de Zambrano, pues ni hablar de él. ¿Qué decir de Jesús? ¿Qué decir de Jesús? ¿Qué decir de lo que no se haya dicho? Entonces, todos estos personajes te pregunto, que ¿qué dices de Jesús? ¿Cuál es el problema con Bueno, Jesús? pues con él, que es inconsistente en lo que piensa, dice y hace, que cuando menos no tiene congruencia en lo que dice, piensa y dice y hace. Entonces, yo lo dejaría ahí en ese sentido. Es una persona que no se puede confiar en él, precisamente porque no tiene congruencia entre su pensamiento y su acción. Mira, yo creo honestamente que Morena no tiene autoridad moral para venir a hablar de eso. Mario Delgado es el líder del huachicol industrial atómico. Es decir, ya hasta tiene una serie de investigaciones, financiaron la campaña de Sinaloa y de Tamaulipas y su propia candidatura en Morena está investigado, los medios lo han dado a conocer. Eso es así. Y quien tenga duda también, lea el editorial de hoy de Héctor de Malión del pacto de este gobierno con el crimen. Léalo, nada más por obvio de tiempo. El Partido Verde. Ahora resulta que el Partido Verde, con el Niño Verde, que tiene 25 años, son los líderes de la democracia, dueños del partido. Jorge Anaya, el PT, que es dueño del partido. O sea, ¿con qué autoridad moral hablan de democracia, por el amor de Dios? Y además, mira, sí hay un fenómeno que es muy importante. A Cabeza lo persiguen porque no quiso entregar, como pasó con Campeche, con Eliseo. A los que se enfrentan a este gobierno utilizan la justicia para perseguir a la oposición. ¿Cabeza de Vaca es un perseguido político? Sí, por supuesto que sí. Y lo mismo hicieron en la Ciudad de México, utilizaron todo el aparato, no para proteger a las víctimas del feminicida, sino para perseguir a la oposición y a los propios adversarios como Monreal. Ahí está la investigación del New York Times. Y sí creo que hay que tomar en cuenta que ya el Tribunal Electoral dijo la intervención tan notable que tuvo el crimen organizado desde el 21 en Michoacán, en Sinaloa, en Guerrero, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, y eso es un pacto con el gobierno. Entonces, ¿qué creo? Que el fenómeno de cuando hablan del FOBAPROA, digo, si este gobierno acaba de pedir 2 FOBAPROAs, por supuesto que eso estuvo mal y reprobable, pero acaban de pedir 2 FOBAPROAs, Jorge. ¿Estuvo reprobable? ¿Dices? Es reprobable el FOBAPROA. Es reprobable. Pues y ese señor déjame que acabar hizo, la idea, nada más te hago un paréntesis. para que puedas decirla completa. Déjame que termine. Adelante, Ustedes pidieron 2 FOBAPROAs de deuda. Ahora, Jorge, 2 FOBAPROAs. 2. A ver, Jorge. A ver. ¿En qué está la deuda del FOBAPROA? Primero, explícame explícame la pregunta para que te pueda contestar. Lo que yo te quiero decir es, tú dices que es reprobable lo del FOBAPROA. El señor FOBAPROA, Gurría, que ya nos dejó una deuda hasta el 2070, fíjate. O sea, solamente nuestra conductora va a vivir en ese año, nosotros ya no. Pero en el 2070, fíjate, al 2070 va a seguirse pagando todo el FOBAPROA. Y este señor fue premiado al jubilarlo a los 43 años con 120,000 pesos al mes, teniendo prestaciones y todo esto. Es reprobable. Ustedes pidieron 2 FOBAPROAs de deuda para este año. Xóchitl le deja a ese señor FOBAPROA su programa de gobierno. Pues entonces, ¿para qué va a gobernar? O sea, imagínate, no solamente es quién gobierna, sino para quién se gobierna. Y está muy claro para quién se gobernó. Y ese señor FOBAPROA es el que hizo, y le aplaudieron, el programa de gobierno de Xóchitl. Contéstame eso, por favor. Lo que te contesto es que me interesa tu opinión. Sí, porque lo que no estás tomando en cuenta es que es un equipo extraordinariamente amplio y plural. No, sí, extraordinario. Pero no, perdóname. Cabeza de Vaca, seguridad, y el señor FOBAPROA. Lo que tú tienes que tener absolutamente claro es, uno, no tiene autoridad moral para hablar del tema cuando ustedes endeudan 2 FOBAPROAs este año. A ver, ahí te vas por el asume, porque pero si yo te lo pregunté primero. Te estoy contestando. Asume que ustedes endeudaron este país con 2 FOBAPROAs. Vas a ver en la crisis económica que viene porque está con alfiler. Pero 2, ¿con qué el programa económico, el programa social está hecho por más de 300 especialistas. No te acepto esa caricatura, esa reducción que es, no te la acepto. Lo que sí te puedo decir es que Claudia estaba haciendo un programa encabezado con Ramón de la Fuente, que tuvo que hacer un lado porque el presidente le dijo cuándo era su programa el 5 de febrero. Le sacó las reformas constitucionales y Claudia dijo, asumo absolutamente por completo. Entonces le dijimos, miren, pasen a Palacio Nacional por las copias de lo que dijo el presidente, porque ese va a ser su programa. Bueno, entonces, hay 300 personas notables, como los intelectuales de ustedes, 300 personas notables, 300 personas notables, y yo te digo,
el que encabeza esas 300 No, personas no notables encabeza. que tú dices, Es sí lo parte encabeza. de. A ver, Estuvo 15 años en la OCDE. Pero ¿quién lo entregó? No, pero ¿Quién lo entregó? Perdóname por el amor Ahora de mira, Dios. hablando de la OCDE, Ujú. ¿por qué vamos a ganar? La OCDE dice que México es el segundo país de la OCDE de la gente que confía en su gobierno. Fíjate, que es a ustedes les gusta mucho la OCDE. Por eso vamos a ganar. No. Porque cuando ustedes dicen, hay un gobierno pésimo, bueno, dirán ustedes misa, pero la OCDE dice, y lo puedes revisar, Sí. que México es el segundo país en donde la gente confía en su gobierno. La el confianza segundo país. del presidente no es voto, Jorge. Bueno, Y pero yo ustedes, sí creo... ustedes se la han sí, pasado sí criticando al creo, sí. gobierno. Bueno, Esa es su pero campaña política. hay elementos Sí, fundados está muy cuando bien. ves Aguántame, los Pedro. homicidios, la salud, la economía, el tema de los apagones, el tema del agua. Hay elementos fundados, Jorge. Perdóname. A ver, te voy a dar elementos fundados. El salario mínimo. Eso, el salario 80% mínimo. es mérito de los El empresarios, salario- no del gobierno. No, perdóname. Perdóname, no, si lo no, pagan pero los es- empresarios. Pero es la conducción del gobierno. No, es la Jorge, conducción clara. es- A ver, 3 sexenios subió 17 pesos el salario mínimo. Mira, Jorge, con el PRIAN. eso- Espérame, 17 pesos. Y y ahora en 4 o 5 años subió 170 y tantos pesos. Nada más. Hacen Ese lo es un mismo tema. que con las Ahora, remesas, hacen caravana con sombrero ajeno. otro dato de OCDE. Otro dato de OCDE. Somos el país más alto en el mundo que está en empleo pleno prácticamente. No, hombre. Bueno, ahí están las Bueno, cifras. sí, pero entonces Ahí toma el están otro las cifras. dato sobre Ahí están las subempleo. cifras. Ok, toma el dato del subempleo, Entonces, toma el dato de los 30 a ver, millones de está bien- personas sin está bien el salud, subempleo, Jorge. pero es No, mejor el subempleo que el desempleo, como pero ustedes lo mira, tenían. Es que me parece que los dos están dando cifras correctas. O sea, Es una cosa correcto. no elimina Es la correcto. otra. El Es correcto. problema de salud, de seguridad, etcétera, y el tema del salario mínimo, que Son a mí me ciertas, parece muy pero rescatable. parciales. No, la verdad. y el tema de que somos el primer socio comercial de los Estados Unidos y que la inversión directa en México es histórica y todos esos datos en donde la confianza del pueblo hacia el gobierno es única. Fíjate, en segundo lugar de la OCDE. Entonces ustedes cuando critican al gobierno... No, se vale. Sí, se vale. Yo no digo que no se valga. Es absolutamente cierto Yo no y digo es que no se absolutamente tomado, mi Jorge. El tema sustantivo es, no puedes nada más tomar lo que te conviene. Tienes que tomar todo. Pues es lo que te estoy diciendo. No, mi yo a Jorge, ti. no, mi O sea, Jorge. pues es que para ti todo está mal. No, está mal todo y está claro que mal, no. pero El lo salario que mínimo es de reconocerse, ¿no? Mira, hay tres cosas que se pueden reconocer. El incremento del salario mínimo, lo único que digo es que eso lo pagan los empresarios, no el gobierno. Segundo, me parece pertinente que se hayan subido, que quien no pagaba impuestos, pague impuestos. Y tercero, me parece que hubo reformas constitucionales que se avanzaron en democracia social. Por ejemplo, los programas sociales están en la Constitución gracias a que la oposición votó por ellos. Tan cierto eso como lo que también menciona el senador Icaza, el tema de la inseguridad, el tema de los servicios de salud, es decir, si hay algunos pendientes que Sí, dejan claro. Hay en que este apuntalar gobierno. acierto y desterrar errores, estamos de acuerdo. Pero la verdad es a medias. A ver, se logró poner en la Constitución los programas sociales Sí. gracias a Morena y gracias a que la mitad, fíjate, te voy a decir los datos concretos, si no me puedes mentir porque aquí tengo los datos. La mitad del PRI votó a favor de esto y todos los aliados nuestros votaron a favor de los programas sociales. El PAN en la Cámara de Diputados votó en contra. Y eso no me puedes tú decir que no. Te voy a decir justo... Porque tengo nombre por nombre. No, eso, de los a que ver, votaron. Es cierto. Mira, ¿no? Jorge, es ¿Cierto parcialmente cierto. ¿Por No, qué? ¿por qué parcial? Por dos ideas sustantivas. Primera, los programas sociales no los inventó Morena. Venían desde antes y Morena se va y los programas pero hay se que quedan. entender cuáles son los programas sociales. Vamos entendiéndolo, mi George. Sí. O sea, eso es así. Los programas sociales vienen desde antes. Es una falsedad que Morena Bueno, diga a ver, vienen que los desde el inventaron. medievo. No, Sí, no, o sea, de manera claro. como política pública, esencialmente, en el México que hoy tenemos, empezaron con solidaridad. Así dicho. Puede o no gustarnos, pero sí empezó y han sido progresivos y hoy se entienden como derechos. Eso no hubiera pasado si la oposición no vota por ellos. Por eso digo es parcialmente cierto. Segundo, el fenómeno de la noción de derechos es justo lo que el fenómeno de garantizar a todos, y eso fue donde ¿Por qué votó? Y eso, Yo te preguntaría, déjame ¿por qué terminar votó la el PAN idea. en contra? Déjame terminar la idea. Eso es un pacto de Estado. Eso es un pacto de Estado, mi Jorge. Y por eso es tan importante que se entienda que no es que ustedes y que nosotros, y que es un pacto de Estado. Eso es lo que requerimos, mi Jorge. Estoy de acuerdo. Y por eso yo lo que digo es, hay que entender los dilemas que como Estado tenemos. A Estoy ver, de acuerdo diputado, absolutamente contigo. La en pregunta eso. es...
La pregunta concreta es, ¿por qué en la Cámara de Diputados, cuando queríamos subir, y lo hicimos, los programas sociales a nivel constitucional, en donde se necesitaban las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, por qué el PAN, al que tú digamos, alineaste para ser candidato? Yo hice una alianza con el PAN. Está bien. Y con el PRD y con MC. Tú tienes la respuesta. Sí, soy militante de partido. ¿Por qué votaron en contra? ¿Por qué votaron en contra de los programas sociales? Porque este gobierno es el gobierno más opaco y con menos controles para los programas sociales. Y se pidió un mecanismo de control y transparencia, cosa que no quisieron hacer. Y los demás compañeros de la oposición consideraron que lo que importaba era la gradualidad. Pero lo que sí tú tienes que asumir es que los fenómenos de opacidad, discrecionalidad y falta de transparencia en los programas sociales no tienen precedente como en este gobierno. Regresamos con el cierre después. Son las 9:16. Bueno, pues el debate no se termina, pero hay que cerrar. Estamos el domingo ante un proceso electoral sumamente importante. ¿Con qué cerrarías, Emilio Álvarez y Casa? Yo cierro esencialmente, déjenme dejarles 3 ideas. Punto número 1, vamos a tener una elección cerrada. Y hay que estar en el ánimo de defender el voto. Número 2, vamos a votar todas y todos. Yo invito, y creo que la parte fundamental del cambio democrático tiene que ver para enfrentar esta regresión que estamos viviendo, y es lo que me motiva a mí en la coalición Fuerza y Corazón. Estamos viviendo un fenómeno de regresión de libertades y derechos, los peores momentos de violencia, de salud, de economía y de servicios públicos. Y por eso creo que es fundamental salir a votar. Tercero, es indispensable que el INE esté a la altura. Y yo creo que eso no ha sucedido. Jorge Gaviño. Yo creo que la oposición debería, en lugar de fijarse tanto en quién gobierna, fijarse en para qué se gobierna, porque finalmente esa es nuestra fortaleza, que nosotros vemos que es necesario atender a las clases más necesitadas, eliminar la pobreza extrema de este país, y eso es lo que se está haciendo, y por eso tenemos el apoyo mayoritario. Antes se gobernó para una clase minoritaria, ahora se está gobernando para una gran mayoría. En 35 millones de casas, hay 32 millones de personas que en esas casas reciben cuando menos un programa social. Por eso tenemos la mayoría. Hay que hacer un equilibrio de clases. Nosotros pensamos que hay que fortalecer la política para los que menos tienen, observar y ver hacia el sureste mexicano como se está atendiendo ahora, como nunca se atendió en la etapa neoliberal. Y nosotros pensamos que los enemigos de la sociedad, que hay muchos, son los enemigos del Estado, y que todas las fuerzas democráticas deberíamos apoyar al Estado mexicano para evitar que los enemigos de la sociedad sigan avanzando. Y nosotros queremos hacer una invitación a nombre de la doctora Claudia Sheinbaum. El día miércoles 29 a las 4 de la tarde, los esperamos en un cierre magnífico en el Zócalo de la ciudad para conjuntar las fuerzas democráticas, darnos un abrazo y ver hacia la elección. Vamos a ganar el 2 de junio la elección, porque tenemos la razón y tenemos a la mayoría. Gracias a los dos. Nos vemos, gracias. Emilio, la próxima Nos vemos semana. la próxima semana. Y nos vemos el miércoles, Jorge. Gracias. Gracias. Muy Abrazo. buenos días. En la línea, el consejero electoral Arturo Castillo. Consejero, gracias y buenos días. Azucena, buenos días.